Continuamos aquí en Capital 21 en la mesa post-debate, en la mesa de análisis posterior al tercer y último debate entre los candidatos a la presidencia de México. Quedamos antes del corte hablando sobre combate a la pobreza. Eliminar, Indira, el asistencialismo es una estrategia para erradicar la pobreza. No, si no se reconocen, insisto, las causas estructurales, porque en este país sabemos pobres, hombres y mujeres, pero las más pobres somos las mujeres, que no somos muchas veces dueñas de la casa que habitamos, de la casa que limpiamos, del terreno que sembramos, de la propia. Y el asistencialismo, la verdad es que me preocupa porque sigue siendo el permanente discurso en lo ya conocido. Pero también me preocupa que en lo que está próximo a conocer según las tendencias se ponga en una cuestión solo por debajo del tema o por encima del tema de la corrupción. Todo se acaba con corrupción, con erradicar la corrupción. Y el tema de derechos humanos, de igualdad sustantiva, de inclusión laboral, de inclusión en la educación, va de la mano para la erradicación de la pobreza. Y ahí es donde habría que poner el acento, que las mujeres requerimos estar no solamente incluidas en la educación y en el empleo, sino garantizar nuestra permanencia en ella, igual salario, igual trabajo. Es una de las cuestiones en las que yo quisiera insistir, hacer visible lo invisible, porque estuvo totalmente ausente en este debate donde solamente habría que moverse poco para seguir garantizando la tendencia electoral. Alma, protección social universal, propuesta de un candidato, ¿en qué consiste? ¿Cómo conseguirla? ¿Cómo lograrla? ¿Cómo sustentarla? Fíjate que, si me permites, hace un momento decía Canek esto de Anaya trató como de arrebatar este nicho. Me preocupó gravemente y entonces vuelvo a preguntarme, una persona que esté sentada en un escritorio tomando decisiones que diga adiós seguro popular. ¿Adiós seguro popular? A ver, las personas cercanas a mí en el tema del trabajo van al seguro popular porque no tuvieron ISSSTE o IMSS. Se van a quedar sin seguro popular. Eso es populismo y lo rechazo profundamente. Soy partidista, lo que digo es, no puede ser que miremos hacia atrás en lugar de mirar para adelante, en lugar de pensar en una visión transversal de derechos humanos, una visión donde, por favor, qué lindo que tengamos internet todo el mundo, pero hay pueblos donde no hay energía eléctrica. Yo voy en vacaciones a un pueblo que tiene 400 habitantes, es el último pueblo de la península de Yucatán, en Quintana Roo, se llama Xcalac. No hay teléfono, no hay telefonía normal, la tradicional. Pero no habría que ir hasta allá, ¿no? También tendremos que ver que también se mencionó de una visión integral de salud, y creo que a lo que también se debe apostar es cómo hacemos no solamente eficiente, sino accesible, y los mecanismos de exigibilidad al respecto. Estamos totalmente deshabilitados para poder exigir. El catálogo del Seguro Popular acota prácticamente de qué sí te puedes enfermar, de qué no te puedes enfermar, y venir ahorita a descalificar el tema de populismo, que se está confundiendo cuando descalifican socializar y democratizar la accesibilidad a los derechos. Sí, hay que reconocer que es evidente el beneficio que ha dado el sistema de salud, llámese IMSS, Seguro Popular y el ISSSTE. Hay millones de mexicanos que sí se han beneficiado de este sistema. Aquí el ataque puntual que hizo el candidato Anaya con respecto, y también Mid, a las visitas del doctor de la columna de López Obrador y la parte de su cardiólogo, que salen en miles de dólares, es uno de los señalamientos que ya se habían tardado en hacerle. Cuando quiere quitar el Seguro Popular, él se está beneficiando de estos médicos del extranjero que viajan de Miami a la Ciudad de México. Es un médico cubano, por cierto. Hablaron los candidatos en materia de salud sobre sus propuestas, 100% medicina, 100% atención, las 24 horas, todos los días. ¿Alguno, Canek, dijo cómo? Sí, bueno, hay una cuestión que es imposible obviar. Una cosa es la burbuja o este mundo que nos pintan en los debates con cifras, y otra es la realidad ante la que se enfrenta la persona común y corriente, la persona de a pie, el trabajador, el asalariado, que no tiene una cobertura médica y que prácticamente va a morirse a esas instituciones públicas. A mí me alarmó muchísimo por ahí cuando el candidato Mitt hizo la referencia al FONASA, al Fondo Nacional de Salud, que es el Seguro Popular de Chile, cuando quería emularlo, porque básicamente es una de las luchas de la sociedad civil organizada y del pueblo en este momento en Chile, porque precisamente lo que se ha demostrado es que radicalizar
este esquema de seguridad social, que es por una parte que se pague quien pueda su ISAPRE, que es un fondo de financiamiento de seguridad privado, y por otro lado que el Estado garantice seguridad social para quien de plano no tiene otra opción, lo que está generando es que las personas que aparentemente tienen acceso a cobertura de salud, realmente lo único que les están dando es la posibilidad de medianamente bien morir. Cualquier persona que hayamos tenido un enfermo, un familiar, un conocido, que termina yendo al IMSS o termina yendo al ISSSTE, muchas veces pasan horas, si no es que días, para poderse atender y para que le puedan asignar una cama siquiera. Entonces hay una realidad que no es concordante con lo que se dice aquí. Me agrada la propuesta, tengo que decirlo, de Ricardo Anaya de tener un sistema de salud coordinado, pero creo que antes de llegar a ese punto hay otras necesidades que se deben cubrir, como precisamente que el Seguro Popular tenga una cobertura del 100%, porque es obvio que el IMSS y el ISSSTE tienen un alcance acotado, ¿no? Si a eso le sumamos que el ISSSTE y el IMSS están quebrados en este momento, pues entonces lo que vamos a tener es un gigante con pies de barro. Entonces hay que poner primero el piso parejo, hay que mejorar las condiciones que hay en este sentido antes de llegar a eso. Y mira, un censo de drogadicción de personas adictas propone uno de los candidatos. Esto es una estrategia para mejorar el desarrollo sostenible y también en materia de salud. Y la respuesta, por favor, regresando de un corte, no se vaya, continuamos.